aquello que nosotros ingerimos va a determinar justamente las condiciones en las que está nuestro terreno, ¿sí? Pero además y sobre todo para nosotros como psicólogos, lo importante que decía Bechamp es que tanto nuestros pensamientos, y esto es, sí, es fundamental, como nuestras emociones, que además siempre las emociones vienen vinculadas con pensamientos que las potencian, ¿sí? De hecho, aquí les cuento brevemente que en mi experiencia subjetiva me queda claro que en la medida en la que nosotros mantenemos ese vínculo entre un pensamiento y las emociones, el pensamiento es capaz de intensificar esa emoción y cuando lo eliminamos, cuando, digamos, dejamos ir el pensamiento y simplemente nos concentramos en la emoción se disipa. Es una cosa re interesante, pero bueno, vienen vinculados, ¿sí? Y esos pensamientos y esas emociones van a determinar justamente las condiciones del terreno. Lo que estaba diciendo aquí Bechamp es que justamente lo que Pasteur le llama patógenos van a depender de esas condiciones en las cuales está el terreno, ¿sí? Y esas condiciones en las cuales está el terreno depende definitivamente de lo que pensamos y de cómo estamos teniendo una experiencia afectiva, emocional, de qué tipo de experiencia afectiva estamos teniendo. Y dice algo que podría sonar medio raro, pero ahora se los voy a explicar. Dice, a lo que llamamos fermentación es el fenómeno de la nutrición de los microorganismos. Esto es fundamental que lo entiendan y de hecho va a venir en el parcial 2, ¿sí? Entender justamente que de la misma manera que nosotros comemos, ¿sí? Los microorganismos que viven con nosotros también comen, ¿sí? Y comen justamente lo que nosotros o nuestro terreno, nuestro cuerpo les provee, ¿sí? Y entonces lo que llamamos fermentación justamente es el fenómeno de la nutrición de los microorganismos. Los microorganismos están alimentándose de nuestro cuerpo. Y dependiendo de lo que nosotros les proveamos, serán las características de la nutrición de los microorganismos. Esto es fundamental entenderlo, ¿sí? Dice Bechamp, nada expresa de la muerte, sino que todo expresa de la vida. Y esto, digamos, se acerca mucho a lo que plantea un argentino que yo le tengo mucho aprecio, que se llama Arturo Capdevila, que de hecho, eh, este hombre cordobés, ¿sí? Fue sobre todo un poeta, ¿sí? Y es interesante pensar en Arturo Capdevila porque siendo un poeta, un escritor, una persona, digamos, más apegada a las artes, ¿sí? Se interesó por la medicina y por la nutrición y planteó justamente la idea que se llama prandiología, ¿sí? Y esto los invito a que lo busquen, ¿sí? Justamente la prandiología básicamente lo que nos transmite es la idea de que dependiendo de las características de lo que comamos, van a ser, digamos, esas características lo que influya sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? Y él decía, por ejemplo, si maltratamos a los animales con los que nos vamos a alimentar, nos estamos maltratando a nosotros mismos. ¿Sí? Re interesante y lo que tiene mucho que ver justamente con las imágenes de las gentes que están en esa diapositiva, como Jacobo y Ranulfo y tal, es justamente o Antoine Béchamp y Pasteur, justamente porque el planteamiento era demasiado revolucionario y venía de alguien que no era un hombre de ciencia necesariamente, la comunidad médica en Argentina lo ridiculizó, ¿sí? No le daban bola, ¿sí? A Arturo Capdevila justamente porque no era médico, ¿sí? Era un poeta, pero tenía muchísima profundidad lo que él estaba transmitiendo, ¿sí? Y me parece que es importante reconocer que desafortunadamente, sí, muchas de las nociones que nosotros desarrollamos como conocimiento válido, ¿sí? Al cual valoramos,
depende del prestigio del individuo que lo transmite. Y a veces, en el caso de Pasteur, era un hombre muy prestigioso, ¿sí? Que tenía muchísima influencia política, pero desafortunadamente lo que estaba transmitiendo era algo que en realidad nos estaba haciendo pelear y luchar en contra de la naturaleza, justamente por considerar a los gérmenes como hostiles, ¿sí? Y que, digamos, su existencia per se estaba en contra de nosotros mismos, ¿sí? Es re interesante esto digamos, que podemos ver y que podemos discutir en relación a cómo se gestan los conocimientos que eventualmente se convierten en válidos, ¿sí? Entonces, bueno, es justamente lo que habla esta diapositiva. Dice, en la historia de la ciencia en varias ocasiones ha ocurrido que personas que ofrecen una contribución invaluable al avance del conocimiento humano han sido ignorados y o ridiculizados e incluso perseguidos en su tiempo. ¿Sí? Esto ya vamos a hablar de muchos a los que les ha pasado esto. Sin embargo, en algunas ocasiones el trabajo de algunos de estos seres humanos es posteriormente revalorado y se le otorga un subsecuente reconocimiento que merece. Algunos de los más grandes, sin embargo, como Antoine Béchamp, ¿sí? No han obtenido aún dicho reconocimiento póstumo y sufrieron en su momento el yugo de la oscuridad, ¿sí? Esta fue la historia desafortunada para la humanidad, sobre todo, que le ocurrió a Antoine Béchamp, ¿sí? Bueno, toda esta historia que ya vamos a ver, digamos, tiene que ver justamente con esto que se llama pleomorfismo microbiológico, ¿sí? Que significa justamente que las bacterias, las arqueas, pueden cambiar de forma dependiendo de las características del terreno. En realidad tiene que ir dirigido a todos aquellos que estamos interesados en la salud, tanto de los diferentes organismos como la salud humana, que es lo que nos interesa a nosotros como psicólogos, ¿sí? Dice, a cualquier profesional médico, biólogo, practicante de herramientas de cuidado en la salud y últimamente a la persona común que se pregunte o quiera comprender los orígenes y naturaleza de las enfermedades infecciosas y de las crónicas y que quiera profundizar en la maravillosa visión que es el proceso de la vida. Deberá considerar entonces a Antoine Béchamp y tendrá que acuñar uno de los más importantes conceptos que legó su ilustre carrera y que es justamente esto que les estoy hablando, que es el pleomorfismo microbiológico. Ya vamos a ver algunos videos de esto, ya les voy a ir hablando justamente a lo que se refiere. Pero les digo, cuando yo me di cuenta, esto me di cuenta estudiando todo esto, el bienestar humano y tal, ahí en el Instituto Ferreira, a mí la verdad es que me rompió la cabeza, ¿sí? Ya que está relacionada con la condición de enfermedad y la expresión de sus síntomas, ¿sí? Aquí les recomiendo mucho que se acerquen a este libro que se llama La sangre y su tercer elemento, o The Blood and the Third Element, de Antoine Béchamp, dice. Eh, este es considerado por él mismo, por Antoine Béchamp, como su trabajo cumbre, en el que describe a una sorprendente entidad microanatómica que son las microcimas. Ya les voy a enseñar video de lo que son las microcimas, pero son partículas nanoscópicas, o sea, tienen un tamaño en el orden de los nanómetros, ¿sí? Que son, digamos, ultimadamente, digámosle así, son la partícula más pequeña que hay en biología que representa la vida. Sí, de hecho es re interesante esto, chicos, porque las microcimas que describe Béchamp, ¿sí? No pueden contener DNA, ¿sí? No, el tamaño no les da el cuero, ¿sí me explico? Y de hecho, en biología, ¿sí? Hay mucha gente que ha reconocido la existencia de estas partículas nanoscópicas, les llaman nanobacterias. Hoy en día se reconocen sí como nanopartículas y tienen un montón de características asociadas con la vida, como por ejemplo se mueven de un lugar para otro, ¿sí? Se organizan como si fueran grupos, ¿sí?
y se integran unas con otras y además se integran dentro de las células estas partículas nanoscópicas, pero no pueden contener DNA, ¿sí? Este, no tienen ADN. Eso es increíble, pero justamente, ¿sí? Se pueden reproducir y pueden transformarse, ¿sí? Estas nanopartículas, ¿sí? Lo que en realidad de esto nos hace pensar es que justamente la vida, lo que está vivo, no depende necesariamente de que tenga ADN, ¿sí? Sino depende de la estructura del agua. Ya lo vamos a hablar y de hecho esto sí, es la parte que a mí me emociona mucho porque justamente quien me legó este conocimiento es un amigo que falleció este año, ¿sí? Falleció de cáncer, Luis Bagatón. Sí, hasta ganas de llorar me dan, chicos, porque justamente él, ¿sí? Trajo a Córdoba, Argentina, toda su línea de investigación sobre la estructura del agua y esas nociones de la estructura del agua son fundamentales para reimaginar lo que es la vida, ¿sí? Y de hecho, la mejor manera en la que lo vamos a poder reimaginar va a ser a través del diálogo que podamos construir entre todos nosotros, ¿sí? Pero bueno, ya les voy a ir contando más. Déjenme, me regreso a la presentación. Entonces, bueno, dice, en este libro, justamente, Bechamp habla del papel que tienen las microcimas en el proceso de coagulación, ¿sí? Es justamente a lo que se refiere con este tercer elemento, ¿sí? Y en el comienzo del libro, al principio, habla de detalles de sus experiencias con sí, el plagiarismo y raciocinio pleitero de Luis Pasteur, ¿sí? Es interesante esto porque justamente Luis Pasteur eh, hizo una serie de acciones que, que culminaron justamente con oscurecer el trabajo de Bechamp, ¿sí? Y a él, digamos, a Luis Pasteur, digamos, lo apoyaban eh, las élites, sobre todo las élites católicas, sí, las élites políticas, porque de alguna manera parecía como que el planteamiento teórico de la teoría del germen le convenía a esa ideología, ¿sí? Entonces, bueno, eso es parte de la historia, dice. En él, en este libro, nos lega un sorprendente cúmulo de observaciones y apreciaciones científicas que, como veremos más adelante, podrían bordear incluso una descripción de aspectos espirituales humanos, de acuerdo a Robert Young, que es a ese artículo de Young que está en el folder, ya lo voy a subir al Drive, y lo pueden leer, ¿sí? Antoine Béchamp entonces murió en relativa oscuridad, con virtualmente ningún reconocimiento por sus colegas. Entonces, bueno, hubo otros científicos, ¿sí? Que observaron esas pequeñísimas partículas eh, y que de hecho algunos de ellos tuvieron justamente eh, una desafortunada historia parecida a la de Bechamp, como lo fue el caso de Wilhelm Reich. No sé si ustedes conocen la historia y como él es el caso de Gastón Naese. Eh, pero Wilhelm Reich, por ejemplo, lo metieron en la cárcel en los Estados Unidos y acabó muriendo en la cárcel, ¿sí? También a Royal Raymond Reef le fue de lo peor porque le prohibieron justamente desarrollar y vender el microscopio universal que había desarrollado Royal Raymond Reef. Y Gastón Naesen también es una historia de terror porque él era un médico que había acabado de graduarse de médico en una universidad francesa, que desafortunadamente después de la Segunda Guerra, eh, Charles de Gaulle no la reconoció como una escuela oficial y por lo tanto el título de Gastón Naesen no era reconocido por la Federación Francesa.
Y entonces se le hizo muy fácil agarrar e irse a Canadá y trabajar allá en Canadá como médico. Pero cuando los canadienses se dieron cuenta de lo que él estaba trabajando y su pensamiento, también lo bloquearon. Y al final le impidieron seguir trabajando como médico allá en Canadá. Historias de terror, chicos, son verdaderas y las pueden buscar. De hecho, les voy a dejar, digamos, esta presentación para que busquen a estos personajes y vean justamente estas historias de las que les estoy contando. Bueno, Claude Bernard es el que desarrolló justamente las herramientas para poder estudiar las microcimas y, digamos, sus herramientas microscópicas fueron las que utilizaba este Antoine Béchamp. Y luego está este cuate que se llama Archie Caloquerinos, se le considera un antivacunas y un promotor de la medicina alternativa. Se hizo notar por tratar a los pueblos originarios de Australia y sus prácticas fueron criticadas por la comunidad médica, quienes argumentaban que realizaba intervenciones no apoyadas por la evidencia. Pero bueno, justamente todos estos, ¿sí? Coincidían con el planteamiento de Béchamp sobre la teoría del terreno. Bueno, de hecho, en el caso particular de Gunther Enderle, ¿sí? Este fue el que desarrolló justamente esta técnica de microscopía que se llama microscopía de campo oscuro, ¿sí? O Dark Field Microscopy, por eso es las siglas en inglés DFM, ¿sí? Y planteó que estas partículas chiquitas, que son pleomórficas, ¿qué significa pleomórficas? Que cambian de forma. De hecho, ya les voy a presentar un video ahora y van a ver cómo cambian de forma. Es una cosa que se vuelve uno loco pensando que en realidad la biología funcione así, ¿sí? Eh, estas transformaciones las describió como un complejo ciclo de vida que correlaciona con la progresión de la enfermedad, ¿sí? Actualmente algunos practicantes de terapias nutricionales utilizan el Dark Field Microscopy. De hecho, tengo un amigo en Noruega que se llama Kim Ulberget que lo hace y de hecho algunos de los videos que vamos a ver son hechos por él. Eh, Utilizan justamente la caracterización con microscopía de campo oscuro de la sangre viva, que este es un tema en el que me voy a detener un segundo, porque justamente, a ver, una de las cosas que es importantísimo que reconozcamos, ¿sí? O que reconozca yo con ustedes, es que la forma en cómo hemos hecho ciencia, chicos, ¿sí? Es generalmente con tejidos que histológicamente los preparamos para ser fijados, ¿sí? Y ser como, cuando digo fijados, los tratamos como, por ejemplo, con paraformaldehído, con formalina, etcétera, para que queden fijos tal y como están muertos, ¿sí? Adelante, Sonia. Sí, profe, eso que está diciendo me recuerda a lo que nos contaba la otra vez, ay, no me acuerdo ahora el nombre del que estaba, de uno de los invitados, que trabajaban con las ratitas ya muertas porque vivas no las podían pasar eh, por esa máquina que te hace, no me viene ahora el nombre, la que hace por la resonancia magnética. Entonces decía que sí, se perdían cierta información porque no podían tratarlo de otra manera. Sí, 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 sí. Es un poco una locura, Sonia. O sea, y yo no me di cuenta de esto hasta llegar a la Argentina y empezar a leer estas cosas de Bechamp. Dije, uy, qué fuerte. O sea, toda mi vida he estudiado tejidos muertos, toda mi vida. Y todo lo que yo he desarrollado, digamos, de conocimiento ha sido justamente con tejido muerto. Y justamente lo que transmite Bechamp, ¿sí? Es el estudio o el análisis, en este caso, de la sangre viva. Y la sangre viva es la que contiene las microcimas. Ya que está muerta, no, ¿sí? Y dices, ¿y por qué hemos estudiado toda la vida cosas muertas? ¿Por qué no hemos estudiado tejidos vivos? Parece que hay algunas ramas de la biología que
tienden a considerar algunos tejidos vivos, ¿sí? Sí le estoy grabando. A ver. Sí le estoy grabando, sí. Entonces, bueno, esto realmente me rompió la cabeza porque al menos nosotros en neurociencias veníamos estudiando todo el tiempo los tejidos histológicos de las ratitas, ¿sí? Una vez muertas, ¿sí? Y en los tejidos vivos hay un montón de cosas que están pasando, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero justamente este Gunther Enderley es el que desarrolló la tecnología para estudiar con Dark Field Microscopy, o que es lo mismo, microscopía de campo oscuro, ¿sí? La sangre viva. Pero vean lo curioso que es el conocimiento como lo manejamos canónicamente en la actualidad. Esas dos cosas que están ahí, que hay un artículo de publicación que justamente dice que es muy difícil poder tener consistencia en el análisis de la microscopía de campo oscuro de sangre viva. Básicamente es lo que dice este primer trabajo. Déjenme, me regreso a la presentación para que se los enseñe. Este trabajo justamente eso es lo que dice, que si bien se puede hacer, es difícil ser consistentes, ¿sí? Y este es un trabajo que, ay, bueno, no es muy viejo, pero básicamente critica la confiabilidad de la reproducción o de poder reproducir adecuadamente el tipo de análisis que se hace con la microscopía de campo oscuro. Pero vean esto es una locura, chicos. Esta es una ley que se instituyó en los Estados Unidos y que, como todos los países, este, como nosotros, qué sé yo, México y Argentina y muchos países de Latinoamérica, seguimos las leyes que rigen a los Estados Unidos, también lo hacemos. Básicamente es esta ley. Esta ley prohíbe hacer estudios, incluso de investigación científica, de la sangre viva. Es una locura. Yo no sé por qué se hizo esa ley, pero desde 2001 está, la pueden revisar, ahí están los datos de esa ley. Tengo incluso el archivo completo y lo puedo subir ahí al Drive. Se prohibió completamente hacer incluso estudios científicos con sangre viva. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, aquí están algunas imágenes de lo que se pueden ver justamente con estas tecnologías de la microscopía de campo oscuro. ¿Sí? Estos son, lo que ven aquí en esta parte, son glóbulos rojos, ¿sí? En la sangre viva. ¿Sí? Pues bueno, de acuerdo al relato de John, que ese artículo lo voy a dejar también ahí en el Drive para que lo revisen, ¿sí? Si bien es increíble que un trabajo tan meticuloso, es lo que dice este trabajo, dice, tan bien documentado y tan bien presentado como el que realizó Antoine Béchamp, haya sido ulteriormente ignorado, es comprensible debido a que Pasteur robó suficiente parte de la verdad que hizo pasar fácilmente su teoría mientras tenía de su lado a conexiones de muy alta clase y mediante la consolidación de una doctrina que era más compatible con los humores culturales, especialmente los religiosos del momento. Por otro lado, las autoridades eclesiásticas de la Universidad de Lille, a donde estaba Béchamp, se habían movido donde se había movido en 1875 para enseñar, si bien no crearon una atmósfera represiva de la verdad, sí existía un claro humor de impaciente ignorancia, con una pasión similar a la que devastó a Galileo, y se opusieron vigorosamente a la herejía del planteamiento de las microcimas pleomórficas. Pero ver cómo dicho sesgo ha persistido por más de un siglo inspira un asombro perverso al ver cómo esto ha sido apoyado por la estructura de autoridad en las ciencias biológicas, la industria médica y farmacéutica, que nacen aproximadamente en 1820 y que son predominantes hasta ahora en el 2022.
Los principios de Antoine Béchamp no han recibido una valoración justa en la ciencia médica convencional. Cuando las maravillas del trabajo de Antoine Béchamp se desdoblan en la mente, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué esto no es de conocimiento común? Y bueno, ahora tenemos que agradecer que borrar su legado no ocurrió completamente. ¿Sí? A ver, perdón. Adelante. A ver, no sé quién quiere preguntar. Profe, hay una compañera que estaba preguntando cómo sería el procedimiento en sangre viva. Bueno, básicamente lo que pasa es que se extrae la sangre, Dafne, ¿sí? La sangre del paciente y se mantiene en condiciones para que la sangre no se degrade fácilmente. Esas condiciones a veces dependen un poco de temperatura y de algunos, sí, como eh, soluciones salinas en las cuales la puedes poner, que dadas sus condiciones osmóticas, ¿sí? Permiten preservar la sangre en buenas condiciones. Los detalles, Daphne, perdón que yo no los conozco con suficiente detalle, los conoce muy bien este Kim Ulberg, que te digo que lo conozco, es un cuate que está en Noruega. Él nos podría dar todos los detalles de cómo preservar la sangre viva, pero una, una vez que la preservas, lo interesante es que tú la puedes ver en el microscopio con una tecnología que se llama la tecnología de campo oscuro, que básicamente lo que te permite es resaltar las, sí, las partes que son densas en términos celulares, ¿sí? Que tienen mucha densidad de proteínas o de lípidos, ¿sí? Te permite resaltarlo y se ve como si tuviera relieve, ¿sí? Ya ahorita les voy a presentar unos videos donde se ven, pero es re interesante porque no necesitas teñirlo, Daphne. Nosotros normalmente, digamos, en biología, recurrimos a la necesidad de teñir con colores o con colorantes los tejidos para poder ver diferentes cosas, ¿sí? Y lo que es muy afortunado de la tecnología del campo oscuro es que no necesitas teñir, o sea, y teñir es como de alguna manera alterar el tejido, Daphne. ¿Sí? Lo cambias, ¿sí? Y afortunadamente, digamos, con la tecnología de campo oscuro no cambias el tejido, lo ves tal cual es, simplemente utilizas, digamos, las propias características intrínsecas del tejido de densidad de proteínas y de lípidos que te permiten justamente eso de que tiene una densidad diferente algunas partes de la célula, te permite ver un relieve. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es preservarlo y luego verlo con el microscopio y se ve de una manera en que no alteras el tejido. Lo que yo hacía y lo que yo les mostré que hacíamos con los tejidos histológicos para ver, por ejemplo, la expresión de ARC y de otras cosas, siempre requeríamos de un procesamiento bastante sofisticado del tejido muerto y además teñido con colorantes, ¿sí? Lo cual modifica completamente lo que estaba en la realidad biológica. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, es eso. Adelante, Sonia. Profe, se me ocurre que sería algo parecido a una ecografía, pero más o menos al mismo principio sería. Claro, el tema con la ecografía es que trabaja con el rebote de las ondas sonoras, pero sí, efectivamente, la gran ventaja que tienen, por ejemplo, tecnologías como la ecografía o la resonancia magnética, con los resonadores, por ejemplo, los que tenemos aquí en neurobiología, es que no necesitas alterar las condiciones biológicas del tejido, sino lo ves, digamos, con esa tecnología tal cual es, ¿sí? Entonces esa es una gran ventaja completamente. Sí, le hacía un Este, paralelismo nada más como entre esa tecnología y la ecografía, como que uno puede ver los relieves y todo eso, o sea, como para, sí, digamos, sí, bajarlo a algo entendible. sí, tal cual. Ya voy a llegar, espero llegar pronto, perdón. A donde van a ver
los videos de cómo se ve la sangre viva. Este, una de las, aquí son varias de las cosas que está aportando Bechamp en términos científicos. Una de las primeras cosas es que demuestra que en el aire hay organismos microscópicos o incluso nanoscópicos capaces de fermentar cualquier medio apropiado en el que el organismo esté. De hecho, esto es re interesante. Estas imágenes que ven aquí al lado derecho son imágenes que yo le tomé fotografías a una parrilla de asado allá en Villa Yardino, allá en Córdoba. Vean estos microorganismos, es una locura, pero justamente comen de todo, andan por todos lados y se adaptan a un montón. En este caso se adaptaron a comerse probablemente los restos del asado, pero también están viviendo ahí como dependientes del hierro, del metal del cual está hecho la parrilla. ¿Sí? De hecho, cuando yo le envié esta foto a un amigo que trabaja, sí, trabaja él con el Ramiro Lascano, que ya lo van a conocer, a Germán, él me dijo que estos parecían mucho las micelas de los hongos, que seguramente eran hongos, ¿sí? Que están viviendo ahí entre, digamos, consumiendo los restos del asado y también adaptándose al fierro, ¿sí? Entonces, bueno, esto está por todos lados y son, digamos, son organismos que se adaptan, chicos. Sí, es lo más importante en términos conceptuales, es justamente esta noción de que son organismos que se están adaptando. Sí, adelante, Lisha. Profe, me hizo acordar que hace unos años salió esas bacterias que se comían, que le pusieron el nombre del Titanic dentro del agua, ¿no? Que les pusieron Sí, un nombre específico porque estaban acabando con los restos del Titanic que estaba claro. en el océano. Claro, no, sí. Sí, de hecho, a ver, eso que estás mencionando es importante que nos lleve a pensar a todos como grupo, ¿sí? Que bacterias y microorganismos que se adaptan a consumir un montón de cosas existen. De hecho, existen bacterias que consumen hidrocarburos, ¿sí? Que justamente se utilizan como para degradar los hidrocarburos que de repente, de hecho esto lo hacía mi papá, tenía una compañía aquí en México que adaptaban justamente a las bacterias que consumen hidrocarburos para que fueran las que se comen los hidrocarburos que se raman, por ejemplo, de una pipa que transporta combustóleo y que se derrama la pipa porque tuvo un accidente. Bueno, esos lugares que son, sí, siniestros, ¿no? En donde se derramó hidrocarburos, pueden ser tratados justamente con bacterias. Entonces, diversidad de bacterias que se adaptan a una diversidad inmensa de terrenos, se pueden imaginar y hay de todo. Sí, o sea, de hecho vean esas, o sea, estos microorganismos que se adaptaron a la parrilla del asador, a mí se me hizo una locura, pero son microorganismos, ¿sí? Que entre que se comen el pedacito de asado que quedó, pero también se están comiendo el fierro, están viviendo ahí, ese es su territorio. El territorio justamente es la parrilla del asador, una cosa re loca, Profe, pero y adelante. cuando se enciende el fuego, ¿mata todos esos hongos o pueden sobrevivir al fuego? Mira, escúchame, claro. De hecho, tu pregunta, Norma, viene muy de la mano de esta preocupación que tenemos de que esos microorganismos entren en contacto con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Sí. La respuesta es claro que sí, de que te los vas a matar siempre, digamos, yo acostumbro cuando hago un asado, siempre quemo la parrilla antes de poner el asado. Pero también es cierto, Norma, que no los matas a todos, que te quedan algunos poquitos. Parte de nuestra naturaleza, pero totalmente, parte de nuestra naturaleza biológica es que esos bichitos hay por todos lados todo el tiempo y no los vas a matar a todos siempre, ¿sí? Y de hecho no los tenemos que matar, ¿sí?
muchos de ellos incluso nos ayudan a vivir, y es lo que veíamos con las Sí, nociones del microbioma. sí, ¿Sí, Norma? sí. El tema es que con la teoría del germen de Pasteur que predominó en nuestras mentes, así nos educaron, ¿sí? Desarrollamos justamente esta paranoia, Norma, ¿sí? De que no, nos tenemos que deshacer de todos esos bichitos. De hecho, si yo me como un asado en esa parrilla que se ve tan asquerosa, me voy a morir de una Sí. indigestión, ¿no es cierto? Bueno, eso es justamente lo que nos hace creer la teoría del germen, ¿sí? Pero de que están por todos lados, están por todos lados. Y de hecho no necesariamente están en forma de esos microorganismos más grandotes, sino podrían estar en forma de las microcimas, ¿sí? Entonces dice, bueno, los microorganismos están en o cerca de las bases de la vida de todo lo vivo en la Tierra. De hecho, esto es importantísimo como que se nos vaya, sí, como que lo vayamos introyectando, pues, ¿no? Esta noción de que, de hecho, sin microorganismos no habría vida, ¿sí? Ellos son, le contaba el otro día a Alicia que mi hija, cuando yo le comenté que lo primero que había habitado la Tierra era las bacterias, me dijo, entonces las bacterias son nuestros verdaderos ancestros. Claro. Y claro, tiene toda la razón. O sea, son definitivamente nuestros verdaderos ancestros, pero además son parte de la vida, ¿sí? No necesariamente los microorganismos son patógenos como nos hicieron creer a partir del predominio de la teoría del germen, sino Le voy a son contar, parte. profe, le cuento algo. Me pasó en una etapa de mi vida que me pasaba con la lechuga. Primero me habían enseñado que con unas gotitas de lavandina, con abundante agua y lo dejaba un ratito, mataba todos los bichitos que tenía y bueno. Después no quise hacer más con lavandina, lo hacía con vinagre, todos los vegetales verdes, ¿no? Después me cansé. Y yo no ponía ni vinagre ni lavandina y lavaba con el agua bien así, listo, y a secar, y ya está. Y no me pasó Claro, nunca nada. Así que, totalmente. Claro, te fuiste adaptando a todos sí. esos bichitos, ¿no? Aquí pregunta que si desde la perspectiva de Bechamp serían malas las vacunas o no. A ver, el tema de las vacunas es muy interesante porque justamente, digamos, la idea de entrenar a nuestro sistema inmunológico para responder adecuadamente a aquellos microorganismos que pueden causar enfermedades es una excelente idea, ¿sí? Es como entrenarte o prepararte para poder estar en contacto con los microorganismos que pueden eventualmente desarrollar enfermedades, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Ese entrenamiento ocurre naturalmente como lo que acaba de decir Norma, ¿sí? Si ustedes en lugar de preocuparse tanto y ponerle, qué sé yo, qué usabas, Norma, vinagre y no sé cuánta cosa, y luego deciste, bueno, nada más lo lavas con agua, ya está, ¿sí? El poder consumir alimentos que tienen esos microorganismos es suficiente experiencia, es la experiencia natural que tienen nuestros cuerpos de poder enfrentarse a esos microorganismos y desarrollar esa inmunidad. O sea, no sería necesario. ¿Sí me explico? Si nosotros tenemos esa experiencia natural de contacto con los microorganismos, no sería necesario vacunarnos. ¿Sí? Y esto justamente depende de esta diversidad de microorganismos con las cuales interactuamos. ¿Sí? Interactuamos de un montón de maneras, tanto tocando cosas como consumiendo cosas. ¿Sí? Están por todos lados, chicos. ¿Sí? Adelante, Claudia. Profe, estos microorganismos, o sea, también se contemplan todas las bacterias o virus que son más complejos, como por ejemplo el sarampión, la varicela o la hepatitis, porque digamos, eh, yo veo que las vacunas en ese aspecto es como que han cumplido un rol importante, porque, qué sé yo, a mis hijos, por ejemplo, que yo los vacuné, cuando les agarró Sí. varicela,
fue un solo granito y nada más, cuando en Claro, mi caso era un choclo, en mi edad claro. de infancia. En ese aspecto, ¿qué considera usted es lo mismo? Porque una cosa es hablar de estos microorganismos que pueden estar en una naranja que no la ve o una, como dice Norma, una lechuga. Pero en este caso de bacterias que son un poco más complejas como esas enfermedades. En ese caso, Mira, o sea, a mí me parece que han cumplido una función útil en la humanidad las vacunas, ¿sí? Yo estoy de acuerdo contigo. El tema es que hacia donde se han ido actualmente las vacunas, por ejemplo, la vacuna del COVID, se fueron muy lejos eh, y me parece que, digamos, lo que ha tendido a producir las vacunas como hoy en día las vemos, y que están relacionadas, por ejemplo, con esto de los virus, y ahora les hablo un poco más acerca de esto de los virus, eh, se han ido muy lejos en esta noción de tener a una naturaleza hostil, Claudia, ¿sí? O sea, el problema justamente desde mi punto de vista, y esto es algo que está abierto a que lo discutamos y que lo entendamos entre todos, porque para eso es esto, pues, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, hemos pecado en exceder la hostilidad con la cual vemos a la naturaleza, ¿sí? Particularmente, digamos, yo pienso en el caso de los virus, ¿sí? Lo que vamos a ver, de hecho, el jueves que viene va a estar con nosotros Anaí Franchi, que es una investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de ahí, de la UNC, que es experta en un grupo de vesículas extracelulares que se llaman exosomas, ¿sí? Y van a ver justamente, y aquí creo que tengo algo de imágenes que les puedo transmitir, van a ver cómo los exosomas se parecen mucho a los virus, Claudia, muchísimo. ¿Qué pasa? A ver, una forma, y esto se los voy a transmitir así a calzón quitado, como dicen aquí en México, este, una de las cosas más conservadas que tiene la biología es transmitir información, Claudia, ¿sí? Las células transmiten información unas de otras. Y la forma en cómo transmiten información es a través justamente de información que está contenida en forma de proteínas, de nucleótidos, como el DNA o RNA, ¿sí? Dentro de vesículas que se salen de una célula y van a otra. Eso es lo que hemos llamado virus, Claudia, ¿sí? Y esos virus efectivamente pueden causar daño en otras células, pero generalmente, y eso es lo que se los voy a transmitir en un ratito, ese daño solamente se causa cuando la célula no es capaz de integrar la información que recibe dentro de su genoma. Es una cosa re simbólica y re interesante lo que les estoy transmitiendo, ¿sí? La forma en cómo naturalmente las células se hacen capaces de aceptar esa información que les viene de otras células es integrando esa información en su genoma. Sí, y eso lo sabemos apenas de hace unos años, unos 5 años, cuando se descubrió CRISPR. Sí, ya les voy a mostrar un poco eso. Pero entonces, lo que estoy tratando de transmitirte, Claudia, es que sí, cumplió una función importante las nociones de vacunación en una parte de nuestra historia como seres humanos, ¿sí? Pero va a ser más importante que aprendamos a desarrollar justamente estas habilidades biológicas de contrarrestar tanto a las bacterias y tal que nos pueden hacer daño o los virus, que en realidad es un pedacito de información, de una manera natural, ¿sí? ¿Sí me explico, Claudia? sí, profe, y le hago una última pregunta referida a la vacunación del COVID, porque honestamente es tanta la información que hay a favor y en contra, que la verdad es que a mí me ha mareado, pero muchísimo. Un segundo. Yo, por ejemplo, me vacuné, tengo 3 dosis de las vacunas. La cuarta sentí que mi cuerpo me decía que no me la pusiera. Y las 3 primeras, y volvemos a la clase 1, ¿no? Lo que es creencia,
Claro, Fue por miedo, honestamente fue por miedo, o sea, nos totalmente. imponen o nos dan cierta información y me reí porque la clase pasada no era enojo, pero era como una resistencia que tuve con lo de Darwin, me pegó mal, porque es como que siempre no sé si lo idolatré, pero es como que yo tenía muy fija esa teoría y el hecho de simplemente cuestionarla ya es como que tambalea todo. Claro, totalmente, totalmente. Y eso pasa en todos los aspectos, incluso, bueno, esto que estamos hablando ahora, o sea, las tres, he tenido problemas, o sea, como un desequilibrio hormonal en lo que es mi ciclo menstrual, por ejemplo. Tuve que ir ahora al ginecólogo y él me dijo, seguramente tuviste COVID o fueron las vacunas o está todo relacionado a eso porque siempre fui un reloj y ahora empecé con desequilibrios. Y todo te hace pensar y alguien, mucha información está a favor, mucha información está en contra y la verdad que yo me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esta vacunación de COVID, por ejemplo. Bueno, a ver, voy a tratar de ser muy breve, ¿sí, Claudia? En mi respuesta, a mí me parece que lo más preocupante de las vacunas de COVID, ¿sí? Es que están hechas tanto a base de adenovirus como sí, de estas vacunas basadas en mRNA dentro de una cápsula lipídica. Ambas condiciones, digamos, de vacunación, antes del COVID, se había demostrado en animales que causaban inflamación per se, no importa qué proteína le pongas, que en este caso es la Spike, ¿sí? La del coronavirus. En general se había demostrado justamente que uno de los problemas de este tipo de vacunación, ¿sí? Era que justamente causaban inflamación en el huésped, en el vacunado, pues, ¿no? Y yo eso lo viví en carne propia. La segunda vacuna que yo me puse es el Sputnik, que además, dicho sea de paso, yo no quería vacunarme y me obligaron en el trabajo a vacunarme, allá en Argentina, ¿sí? Claro. O sea, el problema fue justamente que me causó una inflamación generalizada. Yo había quedado, esto es una historia chistosa, pero bueno, yo había quedado de llevar a la Mati, a mi hija, a Pecos el fin de semana y me vacuné el viernes. Y el sábado nos fuimos a caminar al Parque Sarmiento y cuando regresé todo adolorido de las piernas, como si hubiera corrido un maratón. Entonces le dije a Mati, bueno, aguántame y ya mañana te llevo a Pecos. Bueno, al otro día no me podía ni levantar. Entonces la pobrecita Mati cuando se levantó y me vio a mí tirado ahí en el sofá, me dijo, no, papi, hoy yo te cuido, no vamos a ir a Pecos ni a ningún lado porque te veo que estás re mal. Así me pasó. Entonces, de que producen inflamación, al menos yo lo viví así. Y he conocido otras gentes que les ha pasado. Ahora, es una pena porque en realidad lo único que está pasando es que mejora las probabilidades de que puedas lidiar adecuadamente con el coronavirus, pero no inhibe la capacidad infecciosa que tienes, ¿sí? Entonces, eso sí es una locura lo que ha pasado. Es una locura conceptual, ¿sí? De cómo estamos tomando este tema de la infecciosidad, qué sé yo. Adelante, Lisha. Profe, no, bueno, me parece que es un tema muy, muy controversial, ¿no? Y que lleva a mucha discusión, porque hay que ver también cuál es la postura de lo que se ha llamado el movimiento en sí antivacuna, ¿no? Y cuáles son Sí, las bases que tienen, si es que hay bases, y a ver, yo lo digo, el riesgo también, ¿no? Porque una cosa es hablar, a ver, por ejemplo, escucharlo usted que tiene conocimiento muy específico, ¿no? Sobre la ciencia, sobre la biología y demás. Y personas que por ahí, como decía Claudia, nos dejamos o se dejan llevar por lo que se dice, ¿no? En distintos medios. Entonces, sí. realmente es complejo. Y por supuesto, las posturas están ahí, pero lo que yo veo es que por ahí muchas enfermedades que ya estaban erradicadas,
a partir de esta idea de no lo vacuno a mi hijo, no lo vacuno a mi hijo, han empezado a rebrotar, ¿no? Y eso sí es peligroso. Entonces, quizá esta idea de la antivacuna debería sí o sí estar acompañada de toda esta idea de lo que hemos venido trabajando en la materia, ¿no? En Sí, el taller. Entonces, no solamente una posición de no, porque es sí, una posición de no vacuna para que no me ingresen bichos, ni nada externo, ni nada invasivo, pero sí, ¿qué hago? Si no me vacuno, bueno, ¿qué otras cosas tengo que hacer para cuidarme y para cuidar al resto? Porque una vez que yo me contagio, puedo contagiar a otros. Y si los otros no tienen las defensas como para que su cuerpo reaccione favorablemente, bueno, se provocan problemas, ¿no? Entonces, claro. es una cosa Sí, muy, muy peligrosa. algo que me hace pensar tu comentario, Lisha, es que tenemos que ser muy cuidadosos del tema de las hinchadas, ¿sí? O sea, y eso pasa mucho, en la argentinidad es algo que yo lo he vivido como muy en carne propia, pues, ¿no? De ver justamente esto de los peronistas, los antiperonistas o las antikirchneristas, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque en el caso este particular de las vacunas, sí, convertirnos en antivacunas tampoco nos sirve de nada, ¿sí? Hay que justamente reconocer, digamos, eh, los beneficios que han tenido las vacunas históricamente, como tú dices, por ejemplo, en el caso de la polio y otra, la varicela, qué sé yo, parece que habían tenido cierta, digamos, ventajas biológicas el poder haber vacunado a grandes partes de la población que habían reducido justamente la incidencia de enfermedades infecciosas, ¿no? Eso hay que reconocer lo que hay en la literatura, pero también hay que reconocer, por otro lado, ¿sí? La propaganda que había atrás de todo el tema de la pandemia, ¿sí? También hay que reconocer que esa propaganda venía de la mano de los intereses de las farmacéuticas, ¿sí? Entonces, hay un punto medio que, como tú dices, es complejo, Alicia, pero también esa complejidad no nos tiene que cegar nuestros ojos a ver que hay una realidad que estamos siendo manipulados, ¿sí? Y entonces ahí tenemos, entre todos tenemos que desarrollar justamente ese criterio, ¿sí? No convertirnos en antivacunas completamente, pero sí ser conscientes de qué es lo que está pasando. Es así de simple. Y ser conscientes sobre todo de esto que estamos viendo en la clase de ahora, que la naturaleza no es per se hostil, ¿sí? La naturaleza tiene como una base fundamental estos microorganismos y ya vamos a ver todo lo que ello implica. ¿Sí? Adelante, Alejandra. Buen día, profe. Pensaba con todo esto de, también se habló en ese tiempo de la vacunación, de la inmunidad de rebaño y todo eso. Yo creo que la base sí está en no ser una negligente con respecto a la vacunación, pero también en comprender que vemos a veces al ambiente como que y el ambiente nos constituye. Si volvemos a lo que usted expuso con la parrilla, o sea, esos microorganismos no es que estaban, no sé, no diría, lo componen el hierro también de cierta manera. Entonces, Totalmente. pensaba que si se han hecho estudios de comparación entre grupos de personas que no recibieron ninguna clase de vacunación, por ejemplo, hay una isla que no recuerdo en este momento cuál es, que ellos ni siquiera se pueden, se han acercado a poder hacer un estudio porque ellos no recibieron vacunación ni nada, ni nada. Sí, Y de hecho, personas que no Alejandra, esto que recibieron nada estás y personas que diciendo, sí recibieron sí, vacunas, y cuál es el porcentaje realmente de la inmunidad propuesta por todo esto que se desarrolló, ¿no? En sí, este caso, no en todos, en esto este que caso. estás diciendo, Alejandra, voy a ver si puedo subir unos videos ahí al Drive de una chica de aquí de Querétaro, que se apellida Whitehouse, ya no me acuerdo cuál es el nombre, pero ya se los voy a subir. Justamente lo que ella muestra
sí, en esto de a nivel global, qué es lo que pasó con el tema del coronavirus y las vacunas, lo que ella muestra es que, por ejemplo, en lugares como Mongolia no había habido casos de coronavirus, ¿sí? Hasta después de que empezaron las rondas de vacunación. Una cosa re loca, ¿sí? Voy a subir los videos para que ustedes mismos lo vean. El tema es que lo que pasó ahora, digamos, recientemente con el tema de la pandemia, fue algo muy, muy manipulado por, digamos, sí, por la propaganda de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y por intereses corporativos de las farmacéuticas. Fue realmente algo gravísimo. Entonces eso, de hecho, nos volvió locos en términos de apegarnos a esta teoría del germen de Pasteur. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que trascender, me parece. No significa dejar completamente a un lado la noción de que nos podemos enfermar por microorganismos, sino entender sobre todo que los microorganismos son parte de nuestra biología desde los tiempos ancestrales. ¿Sí? O sea, nosotros vivimos en un mundo de bacterias. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ir como introyectando, ¿sí? Que las bacterias no son hostiles per se, ¿sí? Entonces, bueno, qué sé yo, ya les voy a subir esos videos porque les va a venir re bien para el comentario que me estabas haciendo, Ale. Creo Adelante, que en Sonia, creo que... todo, oh, Perdón, perdón, Ale. profe, No, que en no, todo decime, decime. se perece por falta de conocimiento, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que de hecho, a ver, un poco el grave problema o la tragedia humana que estamos viviendo tiene que ver con este comentario que acabas de hacer, que nuestra ignorancia, ¿sí? Nos ha hecho presas de la manipulación de un montón de intereses, ¿sí? Y esa ignorancia viene de la mano de lo que les estoy tratando de transmitir en el sentido de qué tenemos en la vida, ¿sí? Y cómo podríamos definir la vida. Y de eso se trata. Toda esta última parte del curso trata de eso. Y de hecho, por ningún motivo pretendo, ¿sí? Que esto que les quiero transmitir se convierta en un dogma, sino tiene que ser un diálogo, ¿sí? Con el cual nosotros comprendamos la biología a través de nuevos conceptos simplemente que vamos a poner sobre la mesa, ¿sí? Adelante, Sonia, que creo que te saqué la manito. Bueno, justamente, Sonia, perdón que te interrumpa, pero justamente eso que tú estás diciendo es lo que la capa más capa de ambiente en la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Sandra Díaz, es lo que dice, ¿sí? Lo que dice ella es que el modelo de apropiación de la naturaleza es el responsable de justamente alterar la biología de los ecosistemas y poner a eso que le llamamos virus en un contacto con nosotros que no le debería de tener porque debería de haber como buffers en los diferentes grupos biológicos, ¿sí? Entonces, bueno, es totalmente lo que dice Sandra Díaz.
Sí, adelante, Andrea. Sí, hola, profe. Bueno, la clase, el comentario me llevó automáticamente a la propaganda del Isoform. No sé si la vieron. No, no. Bueno, la propaganda sale una mamá y yo pensaba, ¿cómo le lavan la cabeza a muchas madres jóvenes que por ahí no tienen toda la información? Sale el nenito a jugar en la hamaca, por ejemplo, al parque, y la mamá va con el Isoform por atrás echándole a la hamaca. O por donde va el niñito Claro, corriendo, jugando, va echando el Isoform. Y de esa forma, qué lavado de cabeza nos han hecho, totalmente. más en estos tiempos, de que por ahí yo me acuerdo que lo viví en una época. Tengo un hijo que es trasplantado y en una época vivía con el Isoform en la mano dentro de mi casa. Pero ahora como que ya todo el mundo el Isoform y hasta en el medio ambiente, Claro, hasta de qué nivel nos manipulan totalmente. para, para hacernos creer que no vamos a vivir sin la vacuna, sin el Isoform, sin el Claro, alcohol, y así, claro, etcétera, claro, etcétera. claro. Claro, porque además aquí le interesa es vender el Lisoform, ¿no? Entonces, Claro. bueno, totalmente. Creo que estaba Rocío. Adelante, Rocío. Bueno, Yolanda, entonces, Profe, Johanna, eh, Johanna. profe, Ah, la gente profe. que vende alcohol se hizo fortuna entonces. Totalmente. No, no, yo conozco de gentes que así les fue. Ahora les cuento. Adelante, Johanna. Hola, profe, hola, compañeros. Yo quería aportar de que además de la parte de farmacéutica y de parte de, bueno, de esto que contaba Andrea del Lisofor, después lo que contaba Norma del tema alcohol, yo creo que también la pandemia nos sirvió también para la gente adulta esto de la tecnología, ¿no? Claro. Porque anteriormente como que uno se tenía que conectar a una computadora o no la sabía usar o no sabía que era Meet. Entonces yo creo que también como que nos obligaron a entender un poco más la tecnología. Sí, no, eso es una de las cosas, sí, de las benéficas que trajo la pandemia. A mí me parece que eso está bueno, ¿sí? El tema justamente es desarrollar o exacerbar o haber exacerbado la noción de ver a la naturaleza como hostil. Y eso creo que lo tenemos que superar, Johanna, ¿sí? Porque, de hecho, una de las cosas que nos hace falta por el problema que tenemos en relación al cambio climático y todo el problema que hay en el ambiente, es que nos tenemos que integrar con nuestra naturaleza, ¿sí? Y eso pareciera como que todo lo que se ha ido desarrollando en los últimos años ha ido en contra de, ¿sí? Es como protegernos de esa naturaleza que nos quiere matar, ¿no? Eso es lo que tenemos que superar. Pero estas cosas, claro que son benéficas. Adelante, Lisha. Y yo creo que está bueno reeducarnos, ¿no? Lo que usted dice, sacar todas esas ideas que se han ido estableciendo, pero insisto, nuevamente, tampoco irnos al extremo, porque me parece que, por ejemplo, hace no sé cuántos años atrás, cuando en las clínicas las mujeres parturientas morían, y uno de los médicos, que tampoco me acuerdo el nombre, observó que los médicos que atendían los partos venían de una operación, por ejemplo, entonces en las manos traían bichos, traían virus, y atendían los partos y morían los hijos, morían las madres y aparecía la asepsia, ¿no? Esto de lavarse las Sí, manos, que es importante. Pero tampoco es que vamos a vivir, ¿no? Sin, sin lavarnos las manos, sin utilizar el jabón, sin tener cuidado de lavar las verduras con agua y demás, pero sí tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando ya aparece algo de por medio que tiene que ver con los intereses económicos, industriales y demás, bueno, ahí empezamos a dudar un poco, capaz, ¿no? Pero es importante también, ¿no? Esto de ser cuidadosos y tampoco incorporar cualquier cosa, porque lo que hemos visto, ¿no? El exceso claro, de ciertas bacterias también nos va a hacer daño, ¿no? claro. Bueno, hay que tratar de estar ahí, ¿no? Equilibrando. Claro, hay que llegar a un balance, Lisha. Eso me parece, ¿no? Y nos falta. Déjame seguir un poquito adelante para transmitirles un poco más, Sonia.
El tema es que justamente este balance lo vamos a ir adquiriendo, Lisha, en la medida en la que entendamos también, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la biología realmente? ¿Sí? Y que trascendamos el imaginario canónico que tenemos actualmente, en donde justamente tendemos a ver, de hecho les voy a presentar esta imagen, miren, esta es de un artículo que también voy a subir ahí al Drive, ¿sí? En donde justamente se llama The Rise and Fall of Nanobacteria, o sea, como la subida y la caída de las nanobacterias. Y es re interesante este artículo porque cuando lo lean, ¿sí? Se van a dar cuenta de que lo primero que hacen los autores es decir, bueno, hemos descubierto que hay nanobacterias que son así de este tamañito, como las microcimas de Béchamp, ¿sí? Del tamaño, en el orden de nanómetros. Y ahora a partir de eso, necesitamos saber con qué enfermedades están relacionadas. A mí me da un montón de risa eso porque justamente es la exageración de la teoría del germen, ¿sí? Es decir, bueno, ya me encontré un bichito, ese bichito debe estar relacionado con una enfermedad. Y nada que ver, ¿sí? El tema justamente es que en el caso particular de esto de las nanobacterias, ¿sí? Lo que ya venía diciendo desde hace años de Champ, ¿sí? Y después Naesen y un montón, que era de lo que estábamos hablando, ¿sí? Son básicamente las unidades básicas de la vida, que no contienen DNA. Esto es importantísimo. Eso significa que entonces lo que está vivo puede estar vivo sin DNA, ¿sí? Eso es completamente revolucionario y por eso justamente esta sección del taller le pusimos una nueva biología, ¿sí? De hecho, estas nanobacterias están de un tamaño que son por debajo del ribosoma, ¿sí? Que los ribosomas son bastante más grandes. Este es, por ejemplo, la forma más pequeña de vida que se reconoce, porque sí contiene DNA y tal, es el micoplasma, ¿sí? Estas son, por ejemplo, las microcimas de este tamaño serían las microcimas que se pueden ver en el microscopio en sangre viva, por ejemplo, ¿sí? O sea, dense cuenta del tamañito y ya les voy a explicar por qué esto es viable y tiene que ver justamente con la estructura del agua, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me voy a seguir un poquito y cuando necesiten me paro, ¿sí? Bueno, las microcimas están al principio y al final de toda la organización biológica. Es un elemento anatómico fundamental mediante el cual las células, los tejidos y los órganos y los organismos enteros están constituidos. Béchamp se refiere a las microcimas como los constructores y destructores de las células. Esto es importantísimo porque esto nos lleva justamente a esa serie de ideas, Lisha, de esto que estabas planteando, de buscar un equilibrio en el pensamiento, ¿sí? En donde desde la organización más pequeñita de vida, que sería una microcima, tienen funciones tanto de construcción, reconstrucción y de destrucción, ¿sí? Pero todo depende justamente qué es lo que necesita el terreno. Aquí proponemos que las funciones que tienen las microcimas y posiblemente desde los biofotones, que esto ya vamos a hablar también un poco más de ello, que es hermosa esta área del conocimiento, son las partículas de luz que emiten todos los organismos vivos, ¿sí? Que son transferidas al menos a las formas bacterianas, son tres. Es justamente esto lo que les estoy diciendo. Generativo, de crear, regenerativo, de recrear o regenerar, arreglar, etcétera. De hecho, ahí yo tengo una historia personal que luego les voy a contar ahora que nos veamos la siguiente semana. Pero bueno, entonces está la generativa, la regenerativa y está la degenerativa. No nada más las microcimas, sino incluso los biofotones, y esto ya les voy a contar quién lo plantea, pero pueden tener justamente estos tres diferentes tipos de función, ¿sí? Generativo, regenerativo y degenerativo. Y esto les pido que por favor
se lo aprendan bien, porque también se los voy a preguntar en el siguiente parcial, ¿sí? Justamente estas son las tres funciones que cumplen desde las microcimas, los biofotones, hasta las bacterias en sí mismas, ¿sí? De hecho, un ejemplo claro de esto es que la Escherichia coli, que puede causar diarrea, ¿sí?, está presente en el microbioma de la mayoría de nosotros como un elemento fundamental de todo este grupo de bacterias que viven con nosotros o con los que vivimos, ¿sí? Un concepto importante es que los microorganismos y por lo tanto las microcimas pueden originarse de ellas, coevolucionan con su huésped o terreno. También la coevolución es una cuestión importantísima porque justamente si pensamos en coevolución, nos damos cuenta que hay un proceso de adaptación mutuo, ¿sí? Tanto el organismo grande como los microorganismos nos adaptamos a convivir juntos, ¿sí? Bueno, Bechamp encontraba todo el tiempo remanentes de microcimas después de la descomposición completa de un organismo y concluyó que las microcimas son los únicos elementos biológicos no transitorios. Es como lo que queda, ¿sí?, al final de la vida de un organismo van a ser microcimas, ¿sí? Las microcimas llevan una función vital que es la de composición orgánica y son precursores de microorganismos como bacterias, levaduras, hongos, que pueden realizar dicha función a diferentes niveles de tamaño. Las funciones catabólicas, es degradar, que son cruciales en la conducta de las microcimas, entran en escena cuando el cuerpo del organismo enferma. En el estado de salud, las microcimas actúan armónicamente y nuestra vida es, en todo el sentido de la palabra, una fermentación regular. Esto es hermoso porque justamente dense cuenta que a todos los niveles de análisis del tamaño, ¿sí?, está el proceso de la nutrición, ¿sí?, de que estamos comiendo, las bacterias están comiendo lo que hay en nuestro terreno orgánico, ¿sí? Bueno, las microcimas son un elemento vivo, están organizadas como un fermento insoluble y realizan el proceso vital de controlar la fermentación, ya que esta es la vía mediante la cual se degradan las toxinas en el compartimento intracelular y en los órganos y tejido linfático. Existen microcimas en cada una de las células, en la sangre y el medio intracelular. Es probable que muchas sustancias vitales, la mayoría enzimas, sean producidas por ellas o por sus formas o modos más complejos. El proceso de degradación celular es mediado por la fermentación de las microcimas, aún en el cuerpo saludable, por lo que también está ocurriendo renovación. Tienen, por lo tanto, una función regenerativa. Cuando el metabolismo oxidativo se detiene y el cuerpo muere, cargas superficiales negativas se pierden y el terreno se vuelve ácido. Las microcimas responden a las señales bioquímicas. La más importante es el pH. Y en condiciones de enfermedad, el terreno en el que están las microcimas expresa una señal bioquímica prematura de que el organismo está muerto mediante la acidez. Y de hecho, esto es re importante irlo comprendiendo porque una de las cosas que se ha planteado y que le han dado poca bola es la noción de que enfermedades como el cáncer se deben justamente a la acidificación del cuerpo, ¿sí? Dice, la microcima está viva per se y es fisiológicamente inmortal. Aún en sus propias evoluciones para la fisiología, nada expresa de la muerte, por el contrario, todo expresa de la vida. ¿Qué puede ser nutrido y qué puede ser consumido? Estas son las cosas que hay que preguntarnos cuando pensamos en la biología, ¿sí? La visión holística de Antoine Bechamp le confiere responsabilidad al individuo, lo que es opuesto a ser víctima o ser una víctima que debe ser salvada justamente de los ataques de los insultos de la naturaleza. Empodera, por ende, al individuo en la optimización del estado de su cuerpo, el terreno de su fauna microbiana. Inherente al principio de las microcimas es la distinción entre la condición de enfermedad y sus síntomas. Y es interesante que Bechamp señala que la fuente de la condición de enfermedad son imprudencias, miserias o vicios. Suena a dieta inapropiada, convulsión emocional y varias conductas autodestructivas. Bueno, no sé, creo que... Ay, perdón. Adelante, ¿hay alguna pregunta? No.
Bueno, Sí, tú me profe, sigues. yo no es pregunta, ¿Eh? sino que es asentir a lo que decía Ligia recién respecto del equilibrio, ¿no? Porque eso que dice ahí tal cual, o sea, una persona por ahí que se le diagnostican cáncer, lo toma como algo del destino, como algo, y Sí, cierta victimización, siendo que ahí hay ausencia de conocimiento, justamente, de que uno es el causante de ese cáncer. totalmente. Es increíble. Y Totalmente, totalmente. Y es eso, de hecho, qué bueno que comentas esto, Claudia, porque, digamos, uno de mis más profundos intereses en todo este taller y con ustedes es empoderarlos a ustedes como psicólogos, ¿sí? En reconocer que no nada más tienes, digamos, tú en tus manos la posibilidad de promover salud mental en los pacientes, sino que en tus manos está justamente ayudarle a tus pacientes, a tus interlocutores, a estar saludables en todos los sentidos de la palabra, incluyendo la biológica, ¿sí? Las enfermedades biológicas, el cáncer, sobre todo las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Están claramente relacionadas con todo lo que pasa en nuestra vida afectiva y en nuestros pensamientos. Eso no me cabe la menor duda, ¿sí? Entonces, justamente, digamos, lo que hemos solido hacer en la historia de los psicólogos es simplemente abocarnos a las cuestiones afectivas o psíquicas, ¿no? Cuando justamente el cuerpo expresa un montón de broncas en forma de lo que le llamamos enfermedades. Pero esas enfermedades están primero acá, Claudia, totalmente, ¿sí? Por eso es que, digamos, es importante ver esta nueva biología, ¿sí? Que está apenas resurgiendo, ¿sí? Gracias, Claudia. Adelante, Sonia. Sí, profe, un poco parafraseando lo que estábamos diciendo, es todo causa-consecuencia. O sea, como yo le suelo decir a mi hijo, lo que vos haces o lo que no haces tiene consecuencias. Así que volvemos todo a lo mismo. No es que hay una fuerza superior o que hay un karma. O sea, el karma no es otra cosa que cómo se mueve la naturaleza. Le das un buen combustible, funciona bien. Le das un mal combustible, funciona mal. Y tiene toda, o sea, te portás bien con el medio ambiente y el medio ambiente está bien. Te portás mal con el medio ambiente y el medio ambiente está mal. Lo que me da la pauta de que tenemos que tratar de buscar ser personas que sean dignas de vivir en este planeta, en el sentido de aparte de ser buenas personas, también ser amigables o ser consecuentes y tener coherencia con las cosas que hacemos. Yo digo, ay, me quejo del tipo que tira la basura, pero yo estoy comprando todo el tiempo un montón de cosas que generan plástico y como yo tiro el plástico en el tacho de basura, yo supuestamente soy más limpia y no, estoy haciendo casi lo mismo que el tipo al que le estoy criticando de que tira la basura por ahí, porque mi basura se va a ir a algún lado. O sea, obviamente hay cosas que no podemos cambiar de la noche a la mañana ni nada, pero uno puede ir haciendo el intento de buscar ser menos, no dejar una huella negativa, ni, tanto en el medio ambiente como con nosotros mismos, como con las personas con las que interactuamos. Creo que es un poco un todo. Claro, claro, totalmente. Adelante, Patricia. Hola, buenas tardes, profe. Para también tomando las palabras de las compañeras, recién me puedo unir porque recién salgo de un taller, pero no sé si lo han dicho o no, esto que te vengo escuchando, esto de las enfermedades, ¿no? Hoy en día, por suerte, se está logrando que desde la medicina se tenga en cuenta la parte de la psicología antes de diagnosticar y viceversa, desde la psicología también abrirnos y decir, bueno, a ver, si bien tenés estas cuestiones emocionales que trabajar,
hay que ver qué te lo puede estar ocasionando. Algo tan simple como una enfermedad de tiroides nos puede estar alterando, ¿no? Desde la parte psicológica y viceversa. Creo que eso está bueno. Esto de que el cuerpo habla, que nosotros, digamos que nuestro cuerpo se manifiesta, pero es como vos decías también, ¿no? Empieza todo acá, todo en nuestra mente, ¿no? Y eso Totalmente. te hace ver, a ver, me doy como ejemplo ya que estoy, gastritis. Yo sé que ando rumiando con mis pensamientos, ¿sí? Y la gastritis hace pum para arriba y dice, acá estoy, para un poco, baja un cambio, no te está haciendo bien. Entonces ya me está avisando, el cuerpo me está avisando que hay cosas que no están tan buenas hacerlas. Y esto que decía la compañera también, ser coherentes, ¿no? Yo no puedo querer un cuerpo fitness para el verano si durante todo el año me maté a comida, a comidas de esas súper consistentes. O no puedo pretender, como bien decía ella, a ver, veo que el vecino tira basura, pero yo también le estoy generando, aunque yo le ponga en un residuo, no importa. Soy generador de una huella negativa en el ambiente. Entonces también hacernos conscientes, ¿no? Que todas nuestras acciones tienen consecuencias, buenas o malas, no importa, pero todas dejan una huella y puede ser positiva o negativa. Eso sería nada más, no sé si ya lo han dicho, pero bueno, me gustaba. No, buenísimo. Gracias, Patricia. Gracias porque de hecho, qué bueno que transmites esto, porque justamente, digamos, empoderarnos es hacernos responsables de lo que nosotros hacemos y cómo eso tiene consecuencias tanto en nuestra vida mental como en nuestra vida física, ¿sí? Y es un poco lo que, digamos, esta nueva biología también nos está regalando, ¿no? La idea, de hecho, déjenme seguir adelante, la idea del pleomorfismo implica que incluso las bacterias, ¿sí? No tienen una forma definida por su genética, sino es una forma que se define por la interacción que tienen con el terreno, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas interesantes es que también las microclimas se han relacionado con la energía cósmica de la vida. Dice, durante su formación o bien una vez formadas, las microclimas pueden ser estimuladas por la energía cósmica, la que llega directamente de nuestro ser interior, lo que provee energía que no puede ser contabilizado por la energía que provee el ciclo de Krebs, la cual es ionizante. Y se ha interpretado que lleva consigo parte de la información holográfica arquetípica del humano. Esto es re interesante porque pareciera que la información con la cual se crean los organismos no nada más está en los génesis, no está justamente contenida en el agua con la cual están hechas las microclimas. Ya esto lo vamos a ver con un poco más de detalle. Es la inteligencia coloidal de la microclima o un modo de inteligencia creativa, un transductor de la idea en la conciencia que se transforma en anatomía celular. De hecho, yo sé que esto les puede sonar rarísimo, pero ya les voy a transmitir más detalles que tiene que ver justamente con cómo se organiza y se estructura el agua, que nos va a permitir entender esto que estoy diciendo acá. Para Schrödinger, la energía de la vida presenta negentropía, y esto lo pueden leer, y levitación. Justamente este es un planteamiento de este físico famoso que fue el que popularizó sobre todo la física cuántica. Y acuérdense que, por ejemplo, Tesla nos dice que si queremos explorar los secretos del universo, tenemos que pensar en energía, vibración y frecuencia. Bueno, un interesante colorario de Lynn Margulis, el principio de las microclimas es la idea planteada por Lynn Margulis en relación a que las formas más complejas de organismos son colonias elaboradas de microformas que se han involucrado en un proceso de asimilación que les transforma en un organismo completo más complejo, convirtiéndose en células o partes cooperativas de células. Ella, ¿sí?, fue la mujer de Carl Sagan y de hecho ella planteó la teoría de la endosimbiosis seriada y originalmente
no le querían dar mucha bola hasta que pudo demostrar que efectivamente la mitocondria era producto de un proceso endosimbiótico. De hecho, estas cosas de simbiosis entre organismos ocurren en la naturaleza un montón, y ustedes lo pueden ver en los líquenes que hay en la naturaleza. Ahí en Córdoba es impresionantemente hermoso ver, por ejemplo, cómo en los árboles, en las piedras, en un montón de lugares se forman líquenes, que justamente esos líquenes son la simbiosis entre algas y bacterias, o algas y hongos, ¿sí? Que justamente tiene que ver con esta idea, ¿sí? Bueno, este es otro gran investigador, que es Royal Raymond Reeves, que hizo justamente el microscopio universal, le llamaba. Y desafortunadamente a él también lo persiguieron y ocultaron todo su desarrollo. Otro fue Wilhelm Reich, ¿sí? Que de hecho yo personalmente le tengo mucho aprecio a él. Y justamente Wilhelm Reich era un psicólogo, chicos, ¿sí? Que en su interés lo llevó a estudiar, digamos, los detalles de la biología. Este símbolo representa la energía de la vida, lo que le llama él la energía orgónica, ¿sí? Y él también, como Béchamp y como ya vamos a ver Naesen, observó justamente estas nanopartículas que Béchamp le llamó microcimas. Lo que veía justamente es que se mueven y se organizan para formar organismos más complejos, ¿sí? Este es Gaston Naesen, ¿sí? Que es un médico francés que les digo que fue educado en una universidad que después no fue formalmente aceptada por Charles de Gaulle, y entonces en Francia no le permitieron seguir, digamos, trabajando como médico, y se fue a Canadá. Y en Canadá trabajó algún tiempo hasta que después los canadienses también se dieron cuenta que sus ideas eran demasiado, sí, como contrapuestas a las ideas médicas de ese entonces, y entonces le prohibieron seguir trabajando. Pero básicamente lo que él transmite es la idea de que estas somátides, que le llama a las microcimas, tienen ciclos en los cuales se pueden convertir en bacterias, ¿sí? Y bacterias de diferente tipo y de diferente tamaño, ¿sí? Pero también pueden eventualmente liberarse, o digamos liberar microcimas para que otra vez empiecen los ciclos. Y estos ciclos de, digamos, de transformación de las microcimas en bacterias, ¿sí? Lo que decía Naesen es lo mismo que planteaba Béchamp, dependen justamente de las características del terreno, ¿sí? Bueno, aquí tenemos evidencia moderna de la existencia de estas partículas. Le llaman nanobios o nanobacterias, o nanopartículas calcificantes, nanopartículas biológicas, también les llaman exosomas o vesículas extracelulares. Particularmente esto, Anaí nos va a venir a contar el jueves todo lo que ella sabe sobre estas partículas que son las vesículas extracelulares. Y entonces, bueno, no nada más van a tener la oportunidad de interactuar conmigo, sino con ella, que es experta en esto, y ahí le pueden preguntar todo lo que quieran, ¿sí? Este es un artículo re interesante, reciente, del 2017 más o menos, de hace unos 5 años, en donde utilizan también microscopía de campo oscuro para ver, en este caso, la sangre viva. Están viendo glóbulos rojos, estos son glóbulos rojos, y si ven hay unos puntitos, aquí se ven como las flechitas. Esto es lo que Béchamp le llama las microcimas o las nanopartículas, como le quieran llamar, las somátides de Naesen. Y lo que es muy interesante es que ellos mismos ven que son pleomórficos. ¿Qué significa pleomórficos? Que cambian la forma, ¿sí? Pero lo que es fascinante, y de hecho los invito a este artículo, también lo voy a subir al Drive. Es fascinante ver cómo en este artículo
justamente por el hecho de que no contienen DNA o que no pueden contener DNA y que de hecho en este caso creo que piensan que lo que están detectando de nucleótidos en esas partículas es contaminación, es así, es contaminación. Y entonces dicen, bueno, no son cosas vivas, quién sabe qué sean. Es una cosa de veras que se muere uno de la risa. Bueno, ahí les voy a pasar los videos. No se va a escuchar nada, pero me interesa mucho que vean. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Profe, es como que no hay nada fuera de lugar en la naturaleza. No, no, pero, ay, chingo, perdón. Déjame ver cómo. Vean cómo, vean cómo cambia de forma. Esto es sangre viva y esto es y videos de un amigo que está en Noruega que se llama Kim Ulberget. Y los pueden ver en YouTube directamente. ¿Ven cómo cambia? ¿Vieron cómo cambia? Todo eso que está ahí son las nano, ¿cómo le llaman ahora? Nanobacterias. Claro, a ver, claro, las que son chiquititas serían las microcimas o nanobacterias, como les quieran llamar. Son justamente eso, pero vean en el video cómo se mueven de un lugar para otro, ¿sí? ¿Los ven? Sí. Pero además a mí lo que me mata de la emoción es cómo las células grandotas también cambian de forma. Vean, por ejemplo, estas. Ay. A ver, le voy a regresar para que vean otra vez cómo están cambiando de forma. Miren, por ejemplo, vean esta. ¿Eh? Miren, ahí está esta del medio. ¿Vieron cómo cambió? Eso es a lo que se refiere el pleomorfismo. Bueno, yo la primera vez que vi esto me volví loco porque nunca en biología nadie me había enseñado que las células pudieran cambiar de forma. Este es un video hecho con el somatoscopio de Naesen, que así como Riff hizo su microscopio universal, Naesen también hizo su somatoscopio, que básicamente, digamos, la gran virtud que tenía es que iluminaba con luz ultravioleta y luz común que pasaban a través de una rendija. Entonces, de hecho, vean lo que es interesante, es cómo se ven con mucho detalle las membranas de las células de los eritrocitos. Y estos puntitos chiquitos que se mueven de un lugar para otro son las microcimas. Fíjense cómo, por ejemplo, esta célula particularmente está cambiando de forma. Y por todos lados hay microcimas. Sí, por todos lados. Microcima es lo mismo que nanobacteria. Sí, Claudia, sí. Son las nanobacterias o las somátides de Naesen. De hecho, él le llamaba somátides. Pero son del orden del nano, ¿sí? Cuando yo les enseñaba esto a algunos compañeros investigadores que hacen microscopía, me cagaban un poco a pedo porque me decían que no podemos ver cosas en el orden nanométrico con los microscopios estos convencionales. Es cierto, de acuerdo a la teoría, no los deberíamos de ver, pero se ven. Entonces no sé. Lo que yo no entiendo es por qué se produce el pleomorfismo porque usted dice que se van acomodando al terreno, pero lo que vemos no es un terreno amplio, digamos, que van cambiando de, qué sé yo, del corazón hacia el hígado, digamos, que ahí pienso que se podría producir esa transformación. ¿Por qué se produce en tan pequeño espacio ya una transformación? O el pleomorfismo. No, mi respuesta más honesta, Alicia, es no tengo idea.
De veras, o sea, no sé, o sea, esto es algo que a mí me rompió la cabeza ver, porque además las ven, ¿no es cierto? Se Sí. ven cómo cambian, ¿sí? Kim, que es el que trabaja directamente con estos videos y tal, él dice que las condiciones, digamos, diferentes del cuerpo que pueden estar relacionadas con el desarrollo de enfermedades, ¿sí? Modifican justamente la capacidad pleomórfica de las microcimas. No lo sé. Becham lo había planteado así, ¿sí? Y Naesen también. Entonces, hoy en día yo les quiero sembrar, Lisha, yo no lo entiendo tampoco, créeme, no entiendo qué está pasando, ¿sí? Pero me parece que ahí hay mucho que hoy tenemos que poner atención y sobre todo investigar, ¿sí? O sea, tenemos que investigar qué está pasando ahí. O sea, Kim lo que dice justamente es que él puede identificar la sangre de una persona que está enferma, incluso antes de que se le exprese la enfermedad, ¿sí? Y es lo mismo que decía Becham que se podía hacer. Yo no sé cómo funciona eso, Alicia, la verdad, pero Pero digamos que lo bueno es que ahora ya hay estudios y la ciencia está invirtiendo, digamos, en este tipo de investigaciones. no, Ya no sabe nada como antes. lo trágico, Lisha, lo trágico es que no es así. Todavía. Claro, o sea, esto que yo les estoy transmitiendo, ¿sí? Es algo que o sea, están haciendo, Kim está haciendo esto de forma, ¿cómo te diré? Eh, él es un enfermero, Kim, ¿sí? Y él le presta el servicio a la gente de sacar sangre y analizar su sangre y decirles si necesitan algo desde el punto de vista nutricional que les ayude, y eso es todo lo que hace. Pero que se esté estudiando científicamente con rigurosidad el pleomorfismo, no, porque no se acepta. Sí, o sea, justamente los artículos previos que les estaba mostrando, lo que dicen es, bueno, eso del pleomorfismo sí ocurre, pero en realidad está ocurriendo con organismos que no pueden ser vivos porque no contienen DNA. Sí, o sea, así de cuadrados estamos en la ciencia, ¿sí? O sea, y es un artículo del 2017, hace 5 años, ¿sí? Entonces, los más modernos, por ejemplo, los que hablan de nanobacterias, dicen, bueno, sí existen las nanobacterias, deben de estar relacionadas con alguna enfermedad, pero todavía no sabemos, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Yo por eso a mí me interesa mucho esto, sembrarles en ustedes como interés, ¿sí? Para que eventualmente se haga investigación en este sentido, con lo que tú estás preguntando, se tiene que investigar, Lisha, ¿sí? No sé si había alguien más que tenía la manito levantada. Bueno, voy a seguir adelante. Entonces, bueno, esos videos se los dejo ahí para la posteridad. Estos son, por ejemplo, trabajos contemporáneos sobre pleomorfismo. Este es el de Martel, el que ya les enseñé, pero hay varios otros. Desde el 97 hay artículos que hablan de pleomorfismo, pero no es algo que esté justamente en las nociones biológicas contemporáneas que estemos manejando. Ahora, ¿por qué podría ocurrir el pleomorfismo? Y esto, a ver si contesta un poco tu pregunta, Lisha. Si nosotros consideramos que la estructura del agua es fundamental para definir la vida en la célula, esto ya lo vamos a ver en las últimas clases del taller, por qué es importante la estructura del agua, y es justamente esto el legado de Luis Bagatoli, ¿sí? Por otro lado, está las nociones de que sabemos que debe haber un balance en el microbioma para el desarrollo y bienestar humano, y es lo que vimos con el trabajo que nos presentó Paula Mendive, con el trabajo de Mauro Costa Mattioli, que desafortunadamente no pudo estar en el taller porque estaba cambiándose de laboratorio,
pero que también justamente él ha mostrado esta parte de la importancia del microbioma. De hecho, piensen justamente todo lo que nos habla del balance del microbioma, nos sugiere justamente que el cuerpo es determinante para ese balance microbiano, ¿sí? La capacidad de transferir información, que esto es justamente lo que vamos a hablar la clase que viene con Anaí, ¿sí? Esto de que las vesículas extracelulares y tal, y la demostración de los mecanismos de la endosimbiosis seriada, de lo que demostró Lynn Margulis, ¿sí? Con todas estas cosas nos podemos imaginar cómo ocurre el pleomorfismo. Es decir, por un lado se transfiere información de un lado para otro y la célula puede cambiar su identidad cambiando justamente características de la estructura del agua dentro de la célula, que es más como un gel, sí, es lo que nos decía Luis. Y esto va a depender justamente de las características del terreno que tiene la célula, ¿sí? De hecho, él es Luis, ¿sí? Que lo recuerdo con un montón de cariño. Y bueno, él nos legó justamente esto, de la estructura del agua, que antes, el año pasado, él participó en el taller y nos transmitió todo su conocimiento. Entonces, bueno, aquí nada más es un video que lo que me interesa es que vean cómo se mueve todo el organismo como si fuera un gel, como si fuera una gelatina. Y eso es justamente lo que nos transmitió Luis Bagatoli. Vean, claro, vean cómo el organismo se mueve todo completo como si fuera, claro, como si fuera un gummy bear, un osito estos de goma, ¿viste? Entonces, bueno, y esto lo vamos a ver en más detalle, pero justamente esto, ¿sí? De que la estructura del agua dentro de la célula es la matriz de la vida, ¿sí? Y esto, digamos, es algo, claro, es uno de los legados de Luis Bagatoli, ¿sí? Pero también de Hilbert Link, que Luis lo seguía mucho, y de Gerald Pollack, Pollack habla sobre todo de la zona de exclusión, ¿sí? Pues bueno, esto ya lo vamos a ver con más detalle, pero quiero que empiecen a imaginarse, ¿sí? Como dentro de la célula lo que tenemos no es agua corriente como la que sale de la canilla, sino es agua con una estructura que hace que la célula por dentro sea como un gel. Y eso es justamente lo que decía Luis Bagatoli, ¿sí? Es interesantísimo pensar justamente cómo las moléculas de agua forman una especie como de Lego. No sé si ustedes jugaban con el Lego cuando eran chicos. Yo jugaba un montón con el Lego. Y estos Legos, ¿sí? Pueden tener varias formas. De hecho, no sé si saben, pero por ejemplo, los copos de nieve tienen diferentes formas uno de otro, justamente porque la estructura con la cual se organizan puede ser así infinitamente diferente, ¿sí? Es increíble cómo los diferentes pedacitos del Lego, que son las moléculas de H2O, ¿sí? Pueden tomar una infinidad de formas, ¿sí? Y esas formas, digamos que con las que se estructuran las moléculas de agua, son las que van a dar lugar a la identidad de la partícula básica de la vida, como la microcima o la nanobacteria, como le quieran llamar. Les digo que es algo que, no, como no es algo convencional, ¿sí? No es algo que tengamos, digamos, una forma de llamarles todos en biología. Me parece que la mayoría de la gente que las reconoce les llama microcimas porque reconoce el trabajo de Bechamp, ¿sí? Pero también les puede decir somátides, también les puede decir nanobacterias, pero esas tienen una identidad biológica dada la estructura del agua.
¿Sí? Bueno, voy a aprovechar que todavía tenemos otros 10 minutos y les voy a seguir adelante. Bueno, estos son algunos de los trabajos que muestran por qué es importante la estructura del agua para justamente la identidad. En este caso, están hablando de cómo los organismos llevan a cabo sus procesos de metamorfosis, ¿sí? Gracias a cambios en la estructura del agua, ¿sí? A ver qué más hay. Bueno, y aquí, para terminar con esta idea del agua, este cuate es un médico americano que lo pueden googlear. Él plantea una teoría citoplasmática de la energía e información de la vida. Dice, en la cuarta fase del agua que se observa en las bacterias, arqueas, eucariotas, la energía de la vida es negentropía y levitación, como plantea Schrödinger. Dice, en el cáncer lo que cambia es la densidad del agua que contiene el citoplasma, y de hecho eso tiene toda la razón porque efectivamente ocurre así. De hecho, gracias a que podemos, por ejemplo, ver cambios en la densidad de las células, es que podemos identificar las células cancerosas con resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, de hecho, es interesantísimo porque lo que está planteando Cowan es que la identidad de la célula no está en el DNA, chicos. Esto es, por eso es una nueva biología, sino está en el citoplasma. Eso es lo que plantea Cowan. Está en la estructura del agua que tiene el citoplasma. Y cuando eso cambia, cambia la identidad de la célula. De hecho, el cáncer es una enfermedad relacionada justamente con cambios en la identidad de las células. No nada más que se hacen, digamos que se reproducen mucho, eso es como consecuencia del cambio de la identidad de la célula. La célula pierde su identidad. Y lo que dice Cowan es que esa identidad se pierde porque cambia la estructura del agua. Sí, adelante, Lisha. Profe, ¿y si hay estudios que determinen cuál es la estructura del agua en las diferentes células de las partes de las diferentes células que tenemos en el organismo? ¿Eso sí hay? Sí, más o menos. Mira, te voy a transmitir lo que yo conozco, ¿sí? Luis, que falleció este año, colega del Ferreira, ¿sí? Luis Bagatori, él estaba como muy empeñado en demostrar que efectivamente la estructura del agua dentro de la célula era fundamental para explicar su biología. Estaba empeñado en demostrar lo que se llama la hipótesis de asociación e inducción, y ahí les voy a dejar de presentar porque el resto se los voy a dar la clase que viene, pero es así. La hipótesis de asociación e inducción, planteada por Gilbert Link, un chino que se educó en los Estados Unidos, ¿sí? Básicamente lo que dice es esto: la forma en cómo responde una célula ante una señal que proviene del exterior, ¿sí? Es a través de modificar no nada más el receptor, que es la idea que tenemos en biología muy básica, de que tenemos una señal como una especie de llave y un receptor en forma de una clavija donde entra la llave, ¿sí? Sino que dice, no nada más es eso, sino que la señal en sí mismo puede producir ondas que se transmiten en el agua, ¿sí? Y que inciden a través de esas ondas, generan vibraciones en el agua de la célula. Con esas vibraciones, y habrá moléculas que reconocen el patrón vibracional de la señal que se está transmitiendo. Por eso es esa de asociación e inducción, porque cada uno de los elementos que están presentes, incluyendo principalmente el agua, son parte
de los elementos que están relacionados con la respuesta de las células ante las señales. A eso le dedicó mucho de su trabajo de investigación Luis, ¿sí? A poder demostrar que efectivamente las células están respondiendo de acuerdo a la teoría de la hipótesis de asociación-inducción, ¿sí? Ahora, gentes como Luis, con el valor que él tuvo como biofísico, de dedicarse a entender esto, hay pocos hoy en día, Lisha, ¿sí? De hecho, perdimos a una gran, sí, una gran línea de investigación con el fallecimiento de Luis. Y quedan algunos pocos en el mundo, pero es un área que está incipientemente siendo abordada, porque la biología como la veíamos es completamente distinta, Liz, ¿sí? Y de hecho, yo personalmente tengo la corazonada de que esta nueva biología va a ser mucho más ¿cómo te diré?, congruente con los planteamientos que hemos tenido de nuestros pueblos originarios, incluyendo el Suma Cabaya. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque esta nueva biología nos va a ayudar a entender mejor cómo ciclamos. Y de hecho, esta parte de los ciclos y tal, vamos a hablar con Edu Garbarino, que también es un gran amigo que forma parte del grupo de los chicos con los que nos juntábamos con Luis, que nos va a dar la clase la semana que viene sobre ciclos biológicos. Pero justamente entender los ciclos biológicos, ¿sí?, junto con esta nueva biología donde se reivindica la importancia de la estructura del agua, hace mucho más sentido que como la biología como la vemos actualmente. ¿Sí? Tal cual. Es más, incluso así, con mi ignorancia, digamos, pensaba en cómo esa estructura que tienen las células, cada una con sus particularidades y que actúan porque pensamos que, bueno, es la inteligencia artificial más o menos de cada célula lo que les lleva a eso, pero que incluso hace que se exprese, ¿no? Justamente o no, lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Esto de los genes, que algunos genes se expresan, ¿no? Porque pienso que por ahí esa estructura hace que algunos estén como congelados, otros no tanto, ¿no? Y es muy interesante, muy lindo, la verdad. Sí, de hecho, quiero que recordemos que en la clase pasada, por ejemplo, la Meli, que es una capa como genetista, ¿sí? Una de las cosas que nos transmitió al final fue que, y a mí me voló la cabeza cuando dijo eso, y la verdad es que se lo agradezco mucho, una de las cosas que nos dijo es que se ha demostrado en las abejas, ¿sí?, que las soldados lo que tienen son un montón de genes inhibidos, que al desinhibirse justamente se expresa la forma de la abeja como la abeja reina, ¿sí? Esto que dices justamente, digamos, llevándolo ya a estas nociones biológicas modernas que tienen que ver con la estructura del agua, sí nos diría que justamente está en la estructura del agua, ¿sí?, aquella información que va a permitir ya sea que se inhiban o que se expresen genes a través justamente de los cambios epigenéticos, ¿sí? Que esos cambios son físicamente muy describibles porque tienen que ver con acetilación y metilación, que era lo que nos explicaba Meli, ¿sí? Que se pueden expresar. Pero en ultimadas cuentas, digamos, al final, la información que determina esos cambios debe de estar en el agua de la célula, que es el agua en donde, digamos, es la teoría citoplasmática que plantea Cowan. Lo que diría es que justamente en esa estructura completa del gel que hay en la célula, ¿sí?, estaría contenida la información de la identidad de la célula. Por eso es que en el cáncer, cuando cambia la identidad, cambia la densidad. ¿Sí? Es re interesante esto. Adelante, Lisha. En todo esto que, bueno, que en la primera clase usted nos dijo, ¿no? Y pienso también en las poleas, que si bien funcionan dentro de nuestro organismo, funcionan por fuera también, en lo que decía Sonia, ¿no? Cómo manejamos el medio ambiente, ¿no? El agua en el medio ambiente. Y pienso en estas primeras sopas de la vida, ¿no? Cómo las condiciones del agua fueron dadas para que esas bacterias
que Martina dice que son nuestros principales ancestros, Sí. es lo que se hace, ¿no? Entonces, tal cual es a partir del agua que hay vida, por lo menos aquí en la Tierra, y que es muy, 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 muy interesante. Y lástima que no se siga haciendo, explotando, digamos, esta línea de investigación. Sí, de hecho, por aquí están preguntando que si el agua tiene memoria. Bueno, de hecho, de eso vamos a hablar en una de las últimas clases del taller. Y sí, o sea, de antemano les digo, el agua puede contener información. Y eso es una de las cosas que demostró Luc Montagnier antes de morir, que fue el mismo que ganó el premio Nobel por haber descrito el VIH. ¿Sí? Yo los invito ahí que vean todo el trabajo de Luc Montagnier y sí, efectivamente, el agua tiene información. Adelante, Claudia. Profe, pero es fuera del tema, es de la clase que viene, usted va a tener invitado, yo por cuestiones laborales no voy a poder, creo que voy a poder estar conectado 1 hora nomás. Se va a grabar esa clase, ¿verdad? ¿Se puede grabar? La del jueves, sí, Claudia, no te preocupes. Bueno, la de no hoy te no sé preocupes. si se grabó, profe, no lo Sí, quise sí la grabé, ¿sí? sí la grabé. Además, escucha, quien me está salvando en todo esto de las grabaciones es Sonia, porque la capa de Sonia se ha puesto a grabar todas las clases y las ha estado subiendo al Drive. Entonces, bien ahí por Sonia. Perfecto. Y lo otro que le quería preguntar es si conoce usted a Ricardo Pautasi. Totalmente, sí, pues estuvo en nuestro taller, fue el que nos habló del sistema de las recompensas, Claudia. Ah, ¿él es? Claro, él es Ricardo Pautasi. Porque... Ah, bueno, no me acuerdo de su nombre en realidad, pero porque ahora tenemos que hacer unos talleres tutoriados, no sé cómo es, otro, y justo me inscribí a uno de él, así que arrancamos el viernes 14. Súper bien, porque además es un capo el Ricardo, un capo y es muy amigo, entonces todo bien. Buenísimo. Yo bueno, también, ahí me preguntan, Claudia. Yo también. Adelante, Norma. Sonia también. Bien ahí. O sea que Bueno, todo el ahí mundo me era lo mismo. preguntaban algo de las notas del parcial. A ver, Agos, 2 cosas. Una, voy a eliminar la pregunta 8 porque la mayoría la tuvo mal y en realidad el error ahí es mío. Entonces voy a eliminar una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la 8, profe? Y aquí la tenía, a ver, ya te digo. Es sobre la respuesta integrada al estrés a nivel celular. Entonces, bueno, esa la voy a eliminar. Y la otra es voy a calificar como si la máxima calificación fuese 9. Entonces, eso le sube un punto a todos. ¿Sí? Entonces, bueno, denme chance porque no he podido arreglar las calificaciones. Yo espero, si puedo entre hoy y mañana lo hago, y si no lo hago entre hoy y mañana, lo voy a tener que hacer hasta la semana que viene porque luego voy a estar con todo el trajín de que me regreso a Córdoba. Entonces, ya la próxima semana ya nos vamos a ver presencialmente, lo cual a mí me tiene chocho. Estoy re contento de poderlos ver en vivo y en persona. Es lo que más, sí, lo que me llena de ilusión en términos laborales es poderlos ver a todos. Entonces, bueno, nada, entonces nos vemos el jueves a las 10 de la mañana hora de Córdoba y vamos a tener la clase con Anaí Franqui que nos va a hablar sobre las vesículas extracelulares y ya luego yo voy a acabar de darles lo que había planeado para esta clase. ¿Sí? ¿Alguna duda de alguien más? ¿Nada? Bueno, chao chicos. Les mando un abrazo enorme con mucho cariño. Ya nos vamos a ver pronto. Gracias, profe. Gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias.